Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un estudio más, una transmisión más de Estudio Bíblico del miércoles. En esta ocasión damos gracias por ser hoy miércoles 19 de agosto, año del Señor. Vamos a proceder a una lectura bíblica en el Salmo 148, versículo 1 al 14, por favor. Salmo 148, versículos 1 al 14. La palabra de nuestro Dios dice así, se encontrará en sus pantallas. Bien, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes de todos y los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Vamos a orar, amados, para dar gracias a Dios por este estudio y para pedirle al Señor su iluminación en estos momentos. Señor, en el nombre de Cristo, pedimos, Señor, humildemente que tu Santo Espíritu gobierne nuestros corazones y en estos momentos nos ayude a poder leer tu palabra y también, Señor, estudiarla. Rogamos, Señor Santo, que nos guíes, nos dirijas, Señor, en lo que hemos de escuchar, en lo que hemos de aprender. Y Padre, quédate con nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, pues bienvenidos a todos los hermanos, a todos los miembros de la Iglesia del Divino Salvador. Damos gracias porque nos permite nuevamente llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, sus celulares, sus teléfonos, sus tablets, sus computadoras o sus televisiones inteligentes. Damos gracias a Dios porque nos permite avanzar en esta transmisión. Y bueno, pues también damos bienvenida a todos aquellos hermanos que son de otras iglesias, que nos acompañan de otras congregaciones. Sean bienvenidos a esta transmisión y sean bendecidos en el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 6 para la gloria de nuestro Dios y regresamos para hacer una oración de intercesión. Himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien en sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando olor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor. Ser supremo, Dios sin igual,
Hermanos, vamos a proceder ahora a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el texto bíblico: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, este momento lo dedicamos a la oración, especialmente a aquellas oraciones que pues son importantes para toda la iglesia, porque ponemos en las manos de nuestro Dios enfermos, también ponemos en las manos de nuestro Señor algunas necesidades especiales, ya sea a causa de alguna resolución de algunos hermanos que tienen quizá algo de un conflicto, algo. También estamos orando, les recordamos por todos aquellos que están contagiados por COVID, y pues hacemos también una oración de respaldo, que el Señor pueda proteger las vidas de aquellos médicos, enfermeras que se encuentran atendiendo a personas contagiadas y que obviamente corren un riesgo de también contagiarse ellos mismos. Vamos a hacer esta oración, amados míos, pidiéndole al Señor con fe que escuche nuestras oraciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos infinitamente, Padre, porque sabemos que estamos en buenas manos. Sabemos que tú estás presente, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que también estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Sabemos, Señor, que la enfermedad puede ser usada para tus propósitos. Y sabemos también, Señor, que cada enfermedad que nosotros tenemos no es algo ajeno a tu soberanía. Por ello rogamos que tú veas en las vidas de nuestra hermana Lupita Nieves, Ari González, por la vida también de Rufina Pale, Paula Hernández Barrera, Señor, quien tuvo una caída, por nuestra hermana Mimi y nuestra hermana Liz Corona, a fin de que se recuperen de un accidente. Señor, de Víctor Manuel Casami Lagunes, Señor, en su operación, por nuestra hermanita la del Consuelo, sé tú con ella, también por Teresa del Moral, que tiene derrame, Señor, en su ojo izquierdo, por Magdalena Meneses Hernández, por Darío Mejía Saules, María Emily, Señor. También rogamos por Beatriz Aurora González, por Gilberto López García, por Hilario Márquez. También rogamos, Señor, por la vida de Rosa Cerrato. Pedimos, Señor, por la vida de Patti Sampieri, por Geri Gómez, Señor, que también tuvo una caída, y rogamos por su recuperación. Pedimos por Milka. Por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo es creado para tu gloria. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor. De alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo es creado para tu gloria. Eres digno, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés.
que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi vida pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi vida pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi vida pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Bueno, espero que se haya solucionado el problema, hermanos. ¿Quién sabe qué pasa? Estas cosas a veces son caprichosas. Yo les ruego paciencia. Obviamente no tenemos un equipo muy profesional. Es un equipo muy sencillo que consta de una cámara, una computadora y una mezcladora muy pequeña. Pero bueno, esperamos que aún así la iglesia pueda ser edificada en estos momentos. Y aquí tengo pues aquí mi celular que estoy monitoreando. Por esta razón a veces está un poquito, estamos un poquito como entre la experimentación y viendo a ver cómo podemos solucionar los problemas. Pero bueno, vamos a avanzar, amados, en nuestro estudio y vamos a ver el último, de hecho, de la serie de Cristología. Recuerden, amados, que hemos estado estudiando este estudio de Lo que creemos los cristianos, un libro de Gerald Niehaus, un autor presbiteriano, europeo, nacionalizado mexicano, que pues ya partió con el Señor hace más o menos unos 3 o 4 años, si mal no recuerdo, y que nos dejó como herencia este libro precioso, muy sencillo de comprender, muy fácil de entender, en donde abarca muchísimas doctrinas a lo largo pues de más o menos unas 9 secciones, si mal no recuerdo, entre las cuales se subdividen en secciones más pequeñas. Y la obra de la Cristología, o mejor dicho, el estudio de la Cristología, como ya lo hemos referido, habla acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es nuestro último estudio. Se dieron cuenta que quizá no profundizamos a gran detalle algunos temas que creo que hubiera valido la pena rescatar, pero recuerden que esta es una especie como de panorama muy general. Vamos a ir a una lectura bíblica y con esto con esto vamos a introducirnos ya, como decíamos a la última sesión. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 1 al 11, un himno que está pues presente en el corazón de todos los creyentes, un himno muy bello, muy hermoso. Vamos a leerlo, amados míos. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, gracias al Señor, gracias a Dios por las vidas de nuestros hermanos. Nos están indicando que se escucha muy bien. Gracias a Dios, aunque dice que se oye lo que estamos hablando, no sé a qué se refieran. Estamos tratando de hacer pues estos ajustes, amados. Bueno, la introducción de esta sesión, como decíamos, es ya la última de nuestro pasaje de Cristología. Y la Cristología se puede dividir muy fácilmente en dos grandes rasgos o en dos grandes temas, lo que podría ser la persona de Jesús. Cuando hablamos de la persona de Jesús, nos referimos, por supuesto, a sus nombres, a su naturaleza, este estudio que nosotros analizamos entre que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. También analizamos lo que era su preexistencia. Y por el otro lado, hablamos acerca de su obra. ¿Qué es lo que Jesús hizo a favor del hombre? ¿Por qué razón Jesús vino a habitar entre nosotros, a hacerse carne, a hacerse hombre, así como uno de nosotros? Y esto nos va a llevar, estas dos grandes áreas, nos va a llevar a descansar acerca de la obra de Cristo. Cuando hablamos de la obra de Cristo y cuando hablamos de Cristo, vamos a estar hablando también de sus estados. Los estados de nuestro Señor Jesucristo. Quizá algunos de ustedes habrán escuchado este estudio en otra ocasión, quizá ustedes hayan leído acerca de los estados de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que quizá algunos de ustedes pudieran pues comentar entre su familia cuáles son estos dos estados, y le voy a dar una pista. Son dos estados de Cristo. ¿Cuáles son? Les doy un breve minuto, un breve instante para que usted pueda meditarlo en su corazón. A lo mejor quiera responderlo aquí en la caja de nuestros comentarios. Me dicen, hermanos, también que el internet últimamente ha estado fallando mucho. A algunos de ustedes les está fallando. Bueno, tengan paciencia, amados. Esperamos que esto no sea consecuencia de una mala conexión, a lo mejor allí en sus domicilios. Y esperamos que muy pronto se pueda recuperar. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos estados de Jesucristo? ¿Cuáles son los dos estados del Señor? Bien, son dos esencialmente. Y ya nos han contestado exactamente. Nuestro hermano Ariel nos ha dicho que es el estado de humillación primeramente y después el estado de exaltación. ¿En qué consisten estos estados? ¿En qué consisten? Bien, es lo que vamos a analizar a continuación en los próximos minutos. Y vamos a ir vamos a ir al trono de nuestro Dios pidiéndole que nos ayude a entender este gran misterio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos humildemente que nos ayudes en este estudio porque queremos comprender y conocer la persona de nuestro Señor, pero también comprender su obra, comprender lo que ha hecho en nuestro favor, para que podamos adorarle, alabarle, podamos también nosotros predicar a otros de Cristo, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estado, entonces, mis amados, o los estados de Jesús son el estado de humillación y el estado de exaltación. Es muy sencillo de entender estos dos temas, no es algo que nos requiera demasiado análisis, porque tiene que ver directamente con la vida de Jesús, tiene que ver con la vida a partir de su encarnación. Y su encarnación es, pues de hecho, la inauguración de uno de sus estados, que es el de la humillación.
Pero antes de entrar a lo que es el estado de humillación, tenemos que analizar un poquito qué significa esto de estado. ¿Qué significa esto? Bien, un estado es la posición o el estatus que uno guarda en la vida, o más propiamente dicho, en la persona de Jesús. Debido a que Jesús pasa por la encarnación, la muerte, la resurrección y la glorificación, se analiza en Cristo diferentes estados de su persona. Es esta discusión que les había comentado provocó muchísimas controversias a principios de la era cristiana, cuando no sabían muy bien cómo concebir a este Señor, este Jesús que era Dios, pero al mismo tiempo era hombre, y cómo esto se relacionaba de alguna manera. ¿Cómo podíamos concebir que en una sola persona pudiese coexistir tanto una personalidad divina como una humana? Era, por supuesto, era fruto, era algo que producía muchísimas discusiones, muchas propuestas teológicas. Algunas rayaron en la herejía, como hemos mencionado algunas de estas, y otras pues se establecieron como doctrinas para la cristiandad. Y una de las doctrinas que enseñaron estas discusiones fue precisamente que el Jesús que vino a nacer y que se vino a encarnar desarrolló o fue desarrollado a través de diferentes estados, porque no podemos hablar del mismo Jesús de alguna manera que el Jesús, digamos, encarnado, aquel que sufrió, y compararlo con ese Jesús resucitado. No es que estemos hablando de dos Jesús distintos, estamos hablando del mismo Jesús, pero de alguna manera de diferente forma o en diferente estado o diferente estatus. Y el estado de humillación es el primero. El primero porque se define con la encarnación de Jesucristo. Este verbo preexistente se encarnó. Ese simple hecho, que para nosotros es sencillo, es simple, constituye una gran humillación para Dios. Tenemos que recordar, amados míos, que Jesús es Dios. Fue Dios desde un principio cuando estaba cara a cara con el Padre, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús era el Verbo, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ese verbo se encarna. Ese verbo se hace hombre. Esto en sí mismo, amados, es una humillación para Dios. Entonces, dentro de la humillación se conocen dos, divisiones para poder entender esto. El primero es la kénosis. ¿Qué es la kénosis? La kénosis consiste en haber puesto Jesús a un lado la divina majestad, la majestad del soberano, gobernante del universo, y tomó la naturaleza humana en forma de siervo. Esto es muy interesante, amados, porque Jesús no solamente fue humano, sino que fue, un ser humano en un nivel hasta inferior dentro de un estrato social, si queremos decirlo. Mucho se analiza esto, por ejemplo, cuando vemos la Navidad, que Jesús, aún siendo Dios, siendo el Rey del universo, no escogió un palacio donde nacer. Esto es muy interesante. Jesús, siendo el Rey del universo, siendo el Dios de todo, el Creador de todo, no escogió nacer entre una posición acaudalada. Al contrario, Jesús no solamente vino a nacer entre los hombres, sino, si se quiere decir así, entre lo más miserable de la humanidad, entre lo más pobre, entre lo más avergonzado, como dijese el apóstol Pablo en una de sus epístolas, lo más necio, lo más vergonzoso fue lo que Jesús escogió para nacer. Y recordemos, amados, como habíamos dicho en algún estudio anterior, que cuando Jesús elige nacer es una acción que se le atribuye a él mismo. Él lo decide. Él decide nacer en un momento en la historia y decide hacerse carne, decide hacerse hombre. Pero no contento con eso, deja a un lado su majestad y se viene a humanizar.
La esencia de la segunda persona de la Trinidad es exactamente como era antes. Es decir, Jesús no deja de ser Dios, pero de alguna manera, tal y como lo dice la confesión, el catecismo de Heidegger lo llega a decir en algún momento, que ¿qué significa el que Jesús se encarna? Viene el que Jesús por un momento deja a un lado su majestad divina, porque esa majestad divina le hacía a él reclamar la gloria y la adoración a su persona. Cuando Jesús se encarna, él deja esos atributos, deja ese reclamo de ser adorado, y por supuesto, hay quienes lo adoran aún así. Pero Jesús es distinto en este momento. Las circunstancias y su modo de existencia son, como dice nuestro estudio, como dice el doctor Yeran Najas, son diferentes. Porque Jesús, siendo hombre, no se percibe, no se ve como Dios. Por eso es que la gente le conocía y lo concebía como un hombre común y corriente. Por supuesto que esto, se va a ir desarrollando a lo largo de su vida, conforme fue avanzando en su humanidad. Ya hemos escuchado cómo Jesús fue hombre a tal grado de que, perfectamente hombre, de que, por ejemplo, él sufrió hambre, él tuvo sed, él se cansó, él sangró, él sufrió. Su muerte y su sepultura van a ser de alguna manera la corona de su humanidad, van a ser la demostración, si se quiere, total, completa de su humanidad, pero también son aspectos vivos de su humillación. En esto conocemos después la otra parte de su humillación, que es, si la primera es la kenosis, la segunda es la tapeionosis, tapeionosis, así es que el acento de repente nos distrae. Y esta consiste en que Jesús no solamente fue hombre, Jesús se humilló al ser hombre o al hacerse hombre, pero además esta humillación lo llevó a sujetarse a las demandas y a la maldición de la ley, en que durante toda su vida se hizo obediente en la acción y sufrimiento hasta el extremo de una muerte vergonzosa. Pongamos esto echando a volar la imaginación, amados. Jesús bien pudo haberse hecho hombre, pero él quizá en algún momento pudo haber decidido, ¿sabes qué? Voy a ser hombre, pero no voy a ser cualquier hombre. Voy a ser un rey, un dictador, voy a ser una persona que gobierna. No, Jesús no eligió una persona así, no eligió ser alguien así. Más bien, él decidió nacer entre los pobres, pero también decidió someterse voluntariamente a las maldiciones y a las demandas de la ley. Por eso es que esto, mis amados, lo lleva finalmente a la sepultura, a la muerte y la sepultura, que son aspectos vivos de su humillación. Y esto es también humillante, amados, porque recordemos que la muerte, de hecho, es el resultado natural del pecado. Pero más humillante aún, Jesús fue muerto por el resultado del pecado ajeno. Ni siquiera pagó por sus propias culpas, ni tampoco pagó por sus propios pecados. Y esto es muy importante que lo entendamos. El Señor es humillado por una culpa que no le corresponde. Pero nuevamente, Él lo hace de una forma voluntaria. Así pues, tenemos estas dos niveles o estos dos contenidos de la humillación, la kenosis y la tapeionosis, que consiste esencialmente en una humillación total de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis amados, pues es lo que se rescata en las confesiones que nosotros decimos, que nosotros refrendamos cuando decimos que creemos en Jesús. Por eso es que si usted, por ejemplo, recuerda el credo de los apóstoles,
que yo sé que muchos de ustedes lo han leído, muchos de ustedes lo han estudiado, algunos de ustedes lo recuerdan porque lo recitamos a veces cada vez que celebramos la Santa Cena. La sección donde hablamos de Cristo es muy importante. No sé si usted se ha detenido por algún momento a cuestionarse del por qué es que nosotros creemos en este Cristo que, como dice la confesión de fe, se hizo hombre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Dice el Credo de los Apóstoles en su segunda sección: creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Esta última expresión, mucha gente llega a confundirse cómo es que Jesús pudo haber bajado al infierno, y hay muchísimas interpretaciones al respecto, interpretaciones que, no nos alcanzaría el tiempo para verlas todas, pero lo que los antiguos cristianos creían cuando introdujeron esta palabra o esta oración es que Jesús sufrió literalmente el sufrimiento que debía merecer el ser humano. Recordemos, amados, que de hecho todos nosotros, por haber pecado, según Romanos capítulo 3, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso de destituidos? No solamente que no tenemos acceso a la gloria de Dios, no solamente que no tenemos acceso al paraíso, sino que al contrario también merecemos precisamente un castigo eterno. Merecemos ese castigo de estar sin Dios totalmente, y ustedes saben, por eso se hace la referencia de que esto lo merecemos en el infierno. Cuando Jesús se le dice que Él descendió a los infiernos, se quiere señalar y se quiere puntualizar que Jesús verdaderamente fue humillado. Humillado en todo, en su encarnación, en su vida diaria, en sus sufrimientos, en su muerte, en su crucifixión, incluso hasta en su sepulcro, porque saben que Jesús murió y ¿dónde fue sepultado? En una tumba prestada. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo está caracterizada por la humillación. ¿Y esta humillación para qué la hizo? Bien, la hizo para nuestro rescate. Esto es extraordinario que nosotros resaltemos y recordemos. Esto es el estado de humillación, un estado que debemos recordar todos los cristianos. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros sabiendo que Jesús sufrió todo esto? ¿Cómo deberíamos responder nosotros ante este gran gesto de amor? Porque, hermanos, es posible que alguno de nosotros sufra humillación por alguien, pero lo hagamos, digamos, porque lo amamos, porque quizá esa persona es nuestra responsabilidad. Es decir, sufrimos humillación a lo mejor por los hijos, por el cónyuge, a lo mejor por los padres, pero usted sufriría una humillación por otras personas que además son desagradecidas. Bien, esa es la esencia de la humillación de Jesús, que también no solamente sufrió por el pecador, sino que aún el pecador mismo decide rechazar a Jesucristo. Y esto, hermanos, pues por supuesto nos lleva a los que hemos creído en Jesús a valorar su sufrimiento y a predicar de este sufrimiento. Ahora, esto nos lleva al segundo estado de nuestro Señor Jesucristo, que es el estado de exaltación. Y aquí cambiamos totalmente las cosas. Cuando hablamos del estado de exaltación, queremos hacer esta diferencia entre el Jesús que vivió, que se encarnó, que vivió, que se desarrolló como ser humano, que sufrió por el pecado del hombre y que murió y que fue sepultado. Y queremos diferenciarlo de este Jesús que resucita y que tiene un cuerpo nuevo y que tiene un nuevo estatus, por eso llamamos que es el segundo estado, y que tiene ahora una autoridad plena, restituida y una majestad que en esta ocasión exige adoración y sometimiento.
Y el estado de exaltación es el resultado judicial del estado de humillación. Jesús, por haber cumplido las demandas de la ley y por haber pagado el castigo del pecado y mereciendo la vida eterna, cumple una obra pública de redención por nosotros. Por lo tanto, su exaltación también es pública. Y cada etapa fue una declaración de Dios de que Cristo había cumplido las demandas de la ley y que estaba capacitado para obtener su recompensa. De allí, mis amados, es que si regresamos un momento a Filipenses, y les ruego que por favor regresen a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a darnos cuenta que Jesucristo, en primer lugar, dice el texto, versículo 6, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y sigue la narración de este himno. Y después notemos lo que dice el versículo 9, por lo cual quiere decir, por lo tanto, o en consecuencia, o derivado de la humillación de Jesús, dice el texto bíblico, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es muy importante como creyentes que aprendamos a diferenciar a este Jesús humillado, este Jesús sin, digamos, ninguna aspiración de gobernar, sin ninguna aspiración de recibir la gloria, porque recordemos, amados, que en muchas ocasiones cuando la gente quería venir a Él y exaltarle a Él, Jesús siempre los detenía en algún momento. ¿Se acuerdan cuando aquel joven incluso llega con Él y le dice, maestro bueno? Y Jesús le dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Mucha gente interpreta esto como que Jesús está rechazando ser Dios. No, Jesús no rechaza ser Dios. Lo que rechaza en este momento es la majestad divina que merece adoración. Jesús en este momento dice, no es necesario que me estén adorando. Yo soy un ser humano y voy a cumplir la misión que mi Padre me ha encomendado. Pero notemos que después de su resurrección, Jesús acepta plenamente ser adorado. Jesús acepta plenamente la majestad que le corresponde como Dios. Y esto es muy importante, porque a través de ese Jesús resucitado, es que se establece su autoridad de vuelta. No que Jesús la hubiese perdido nuevamente, sino que Jesús la dejó por un momento a un lado. Es como si Él hubiera dejado a lo mejor su manto, su capa, su espada, la voy a dejar por algún momento, y cuando Él resucita, la recupera. Por eso el estado de exaltación inicia primeramente con la resurrección. Eso es lo que inaugura. Vemos este renacimiento, si se quiere decir también así, porque su nacimiento, su encarnación, inicia o inaugura la humillación. La resurrección inaugura su estado de exaltación y se va a desarrollar también a través de diferentes etapas. Tenemos la resurrección y después tenemos la ascensión. De la ascensión vamos a este estado en el que el Señor se encuentra actualmente, estar sentado a la derecha del Padre. Y finalmente, este estado de exaltación se va a culminar o se va a, digamos, a plasmar también cuando Jesús regrese por segunda vez. Vamos a analizar cada parte para que nos quede claro cuáles son estos niveles o estos divisiones del estado de exaltación. Primeramente, la resurrección. La resurrección no solamente es la victoria sobre la muerte, porque después de todo, amados míos, hay muchas otras personas a las cuales Dios resucitó, ¿verdad? Eso es muy cierto. Tenemos gente como, por ejemplo, este que tocó los huesos de Eliseo. Tenemos el niño que resucitó Elías y el niño que resucitó también Eliseo. Tenemos, por ejemplo, el mismo Lázaro. Pero en Jesús es totalmente distinta la resurrección, porque a Jesús
digamos, en la victoria que él tuvo sobre la muerte, no hubo una segunda persona que interviniese, sino que él se levantó de los muertos. Y él venció la tumba, el infierno, y su cuerpo ahora es incorruptible, que es una gran diferencia con las otras resurrecciones. Los otros que fueron resucitados tristemente en algún momento volvieron a morir, pero Jesucristo no volvió a la muerte. Por lo tanto, su resurrección es una resurrección perfecta, plena, total, completa, gloriosa y poderosa. Por esta razón, cuando Jesús resucita, en algún momento no permite que la gente lo toque, porque Jesús dice que su cuerpo ahora, o nos está indicando con estas instrucciones, que su cuerpo es distinto al cuerpo que tenía cuando fue puesto en esa tumba. Jesús resucitó, y esta es la promesa que Jesús nos da también a nosotros, porque Él es, como dice el texto bíblico, primicia de los que durmieron. Él es el primogénito de la resurrección y nosotros seguiremos a nuestro Señor. La segunda parte de este estado de exaltación es la ascensión. Y la ascensión es maravillosa porque quiere decir, y esto es muy interesante, es muy importante, ¿cómo asciende Jesús al cielo? Si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 1, hay un indicativo que los ángeles le dan a los apóstoles cuando le dicen, este mismo Jesús que fue ascendido, así le verán. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ¿quién puede entrar al cielo, mis amados? Nosotros decimos que solamente aquellos que han muerto en el Señor. Pero la ascensión fue una ascensión física, muy importante. Y esto nos da a entender, mis amados, que el cielo es un lugar de alguna forma física. Vamos a decir estas palabras así y con mucho cuidado. Es un lugar donde el ser humano, donde la carne puede estar. Obviamente una carne glorificada como la que Jesús tenía. Una carne totalmente distinta, redimida, como la que Jesús tenía, no una carne como la de nosotros, que está contaminada con el pecado, que está contaminada con la maldad. Jesús física y literalmente asciende al cielo de esta manera, y la ascensión quiere decir que la naturaleza humana fue recibida en el cielo. Él es el primero que va o que está con Dios y que es un ser humano. Y esto es muy importante también, porque Jesús asciende como ser humano. De alguna manera no podemos entender esto, y esto da para muchísimo análisis, porque uno es el Jesús que es el Jesús preencarnado o preexistente, o el Verbo divino. ¿Qué figura tenía Jesús antes de encarnarse? Él era un espíritu. Pero cuando Jesús asciende, ahora lo hace de una forma física. Y esto tiene que ver también con la tercera parte de la exaltación, el estar sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, hay quienes dicen que esto es una especie como de metáfora. ¿Cómo puede estar alguna persona sentada a la diestra de Dios? ¿Quiere decir que Dios también está sentado? Hay mucha gente que empieza a tener estos análisis. Quiere decir que Dios está literalmente en un trono sentado con su corte celestial. Incluso hay personas que han representado esto a través de pinturas muy famosas, a través de cuadros religiosos en donde se ve a Dios sentado entre las nubes y se ve a Jesús o a una figura, una persona y una imagen de Jesús que representa a Jesús, y lo vemos ahí. ¿Significa eso literalmente? Es muy difícil determinarlo, porque hay quienes dicen nuevamente que esto es un simple antropomorfismo, pero que tiene un gran simbolismo. Y lo que quiere decir realmente el estar sentado a la diestra de Dios es que es una señal de honor.
Generalmente en un reino, cuando el rey se sentaba en su trono, quien estaba a su derecha era, como decimos, su mano precisamente derecha. Era aquella persona sobre la cual el rey depositaba toda su confianza y en la cual depositaba su autoridad. Entonces, cuando una persona se presentaba como la mano derecha del rey, o como aquella persona que estaba a la mano derecha del rey, significaba que esta persona tenía toda la majestad, toda la autoridad que le correspondía, o era como si le correspondiese al rey. Y esto es lo que significa precisamente nuestro Señor Jesucristo. El que Jesús esté sentado a la diestra del Padre significa que Jesús ejecuta toda la autoridad de Dios, toda la autoridad del Padre. Jesús se ubica en este estado, en este estatus de la derecha del Padre, como un símbolo de legitimidad, de realeza, pero también significa que es la persona que está más cercana a Dios. La persona que estaba más cercana al rey no solamente era una especie como de juez o autoridad, sino era también su más leal consejero. Era la persona que de alguna manera podía apaciguar la ira del rey. Era la persona en la cual podía decirle al rey algo como para interceder por los súbditos. Y es exactamente lo que Jesús hace. Porque Jesús, se acordarán la semana pasada que estuvimos hablando acerca de los oficios de Cristo, Jesús desempeña todavía hasta estos momentos el oficio del sacerdote celestial. Porque Jesús sigue intercediendo por todos nosotros, sigue intercediendo por su pueblo. Y Él se encuentra a la diestra del Padre, hablando con el Padre cara a cara, así como lo hacía en un principio, y esta vez lo hace para interceder por su pueblo. Y finalmente, pues vamos al estado que todos anhelamos y esperamos, la segunda venida de Cristo. Si la primera venida estuvo llena de humillación, porque hay que decirlo, Jesús viene y se encarna, pero nace entre gente pobre, nace en un pesebre, un estado bastante humillante, como un bebé indefenso, como un bebé que incluso tiene que huir a otro país porque Herodes busca matarlo. En esta ocasión Jesús no viene como un niño indefenso, sino viene como un rey todopoderoso y viene para juzgar al mundo y perfeccionar la salvación de su pueblo. Jesús no viene a negociar en esta ocasión, no viene a predicar el evangelio tampoco. Para eso Él vino y era necesario que lo hiciera en un estado de humillación. Jesús no viene o no vino a conquistar, que a veces hay esta, malestar o malentendido cuando hablamos de conquistar. Vamos a conquistar a las naciones. Jesús no vino a conquistar al mundo. Jesús vino a hablar del evangelio del reino. Vino a hablar del arrepentimiento. Y nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento, no que vamos a conquistarse. Suena muy bonito, muy bello, como para animar a la gente a evangelizar. Vamos a conquistar a Jalapa, vamos a conquistar a México para Cristo. Amén. Gloria a Dios que pudiera ser así. Pero notemos que la predicación del Señor, aun cuando fue con autoridad, no fue con una actitud de majestad, de ordenar así como todos los pueblos se van a someter a mí a partir de este momento. No, Él vino a hablar de amor, pero vino también para ofrecer este camino de redención. Quien lo quiera tomar, lo toma, y quien no lo quiera tomar, no lo toma. Con la segunda venida no va a haber alternativa, porque cuando Jesús venga, mis amados hermanos, como dice el mismo texto en Filipenses capítulo 2, todo mundo va a reconocerle como el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él. Cuando Jesús vino la primera vez, no le pudieron reconocer. Dice la misma Biblia en Juan capítulo 1 que vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Los suyos no supieron identificarle. Pero su pueblo, los que sí le aceptaron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora bien, en esta segunda venida, mis amados, Jesús viene y la gente sí o sí le va a reconocer. No va a haber una oportunidad más para que la gente se pueda arrepentir, porque Jesús en esta ocasión viene y viene a juzgar. Por eso nos dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y este juicio, hermanos, pues también incluye a los ángeles del cielo, a los vivos, a los muertos, a todos. Y todos van a ser juzgados precisamente por Él, por su majestad divina. Hay muchas cosas, mis amados, que nos enseña la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo más importante para nosotros es estar alerta, estar atento, estar preparados, ser conscientes de que en algún momento, en algún día, el Señor regresará. Eso así, mis amados, como pues estamos terminando este estudio de Cristología. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra y nos ayude a meditar en lo que hemos escuchado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, eres nuestro Dios. Pedimos que nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra. Te pido que nos ayudes a seguir contemplándote, Señor. Y Padre, guárdanos, Señor, te rogamos para ese momento glorioso en donde tú regreses y que nos encuentres ocupados, nos encuentres actuando en la obra, que nos encuentres, Señor, siendo fieles para ti. Dios, gracias por este estudio, bendice y glorifícate, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, pues gracias a Dios porque nos permitió terminar muy bien. Espero que no haya habido problemas con el audio. Todavía estamos intentando ver qué es lo que está pasando. De repente falla, pero bueno, esperemos en Dios que por lo menos el estudio pueda comprenderse. Bien, la próxima semana, como la mayoría de ustedes saben, amados, no vamos a tener estudio del miércoles porque estaremos en nuestra Semana de la Biblia. La Semana de la Biblia que abarcará del 25 al 28 de agosto. Todos los días a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo y por plataforma Zoom. Vamos a estar transmitiendo por esta plataforma. Y los que quieran entrar a la plataforma serán bienvenidos. Mándenos, por favor, su solicitud para que le mandemos el link a fin de que se pueda conectar. Va a transmitirse por YouTube. Tristemente no podremos, porque la plataforma no lo permite, transmitir simultáneamente en Facebook y en YouTube. No podremos hacerlo al mismo tiempo. Así que aquellos hermanos que nos siguen en Facebook, rogamos que el próximo lunes se conecten a YouTube para que allí lo puedan ver en vivo. Y si usted desea pues conectarse en Zoom, puede hacerlo. Mándenos por favor su solicitud para que le enviemos el link y usted se registre. Y esto con la idea, mis amados, que estas conferencias sean interactivas, que usted pueda, si es que tiene alguna duda, hacerlas al conferencista y de esta manera podamos interactuar pues para la edificación mutua. Repito, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo por esta plataforma y también por YouTube. Y esperamos, mis amados, pues verles pronto. El viernes, no me acuerdo qué día es, este viernes vamos a tener también una pijamada con los jóvenes de la iglesia, el Divino Salvador. Me gustaría mucho verlos también en plataforma Zoom. Por favor, muchos de ustedes ya saben el aviso, pero aquellos que a lo mejor no se han enterado, sepan que este viernes a las 9 de la noche vamos a tener una pijamada, vamos a tener algunas dinámicas, algunos juegos, lecturas, cantos y por supuesto pues una meditación, porque creo que amerita el tener un estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para despedirnos de esta transmisión y nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante, a las 12 del día. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Sé tú con todos tus hijos, con todo tu pueblo. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano y permite que sigamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu, sea con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amados, que tengan muy bonita noche.